Un diputado del Partido Socialista, elegido con los votos de los ciudadanos de Madrid, sentado ante militantes de su propio partido, pidió que... Por tanto, cuando vengan con la tontería de que esto es masivo, pegarles, por favor, porque es lo que se merecen. Porque hay gente de ellos, muchos lo hacen por ignorancia, pero otros lo hacen de mala fe. Entonces, cuando venga un facha a decirles, es que esto es masivo, le dan coger una cosa gorda y le dan así en la jeta. Porque precisamente se llama extraordinario porque es una vía que no conduce a las vías ordinarias de residencia. Entonces cogen un libro más gordo y le dan otra opción en la jeta al facha. ¿Por qué? Porque un latinoamericano, un guineano ecuatorial o un filipino puede acceder a la nacionalidad española por las raíces que tenemos comunes a los 2 años. El libro ese gordo que le van a dar en la jeta de los fachas, ponerlo más gordo todavía cuando le ven con la tontería de que los migrantes son delincuentes. Con esas palabras, así, de frente. Y lo hizo a puerta cerrada, sin cámaras, creyendo que nadie iba a enterarse. Se enteró todo el mundo. Lo que vas a escuchar en este vídeo no es un bulo, no es una interpretación, no es un titular sacado de contexto. Es lo que dijo Juan José Marcano da Silva, diputado socialista en la Asamblea de Madrid, ante sus propios compañeros de partido en una charla celebrada en Rivas Vaciamadrid el pasado martes. Una reunión cerrada, sin periodistas, sin grabaciones oficiales, solo militantes del PSOE y un diputado que se sintió tan cómodo entre los suyos que decidió quitarse la careta. Y lo que salió por debajo de esa careta dice mucho más sobre cómo piensa este gobierno que cualquier rueda de prensa, cualquier discurso parlamentario o cualquier entrevista bien ensayada en televisión. Quédate hasta el final, porque esto va mucho más allá de las palabras de un diputado que se fue de la lengua. Lo que vamos a desgranar hoy es toda la maquinaria que hay detrás. ¿Cómo funciona realmente este proceso de regularización? ¿Quién tiene poder sobre él? ¿Por qué el gobierno decidió blindarlo de manera que ni los ayuntamientos del PP pudieran frenarlo? ¿Y qué está pasando sobre el terreno que la policía lleva semanas denunciando en voz alta sin que nadie en Moncloa diga «esta boca es mía»? Todo eso está conectado. Y hoy lo vamos a conectar pieza por pieza. Empecemos por el principio, por el martes por la tarde en Rivas Vaciamadrid. La Casa de las Asociaciones de Rivas es un edificio municipal, un espacio público. Y dentro de ese espacio público, durante casi 2 horas, un diputado socialista impartió una sesión informativa sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales que el gobierno aprobó mediante Real Decreto. Estaban presentes Rosario Aguilar Gamarra, secretaria de Políticas Migratorias del PSOE madrileño, y Alberto Cabeza, secretario general del partido en Rivas. Una reunión de partido en un espacio público, pagado con el dinero de todos los ciudadanos. Hasta ahí, cualquiera podría decir que es política normal. Los partidos se reúnen, explican sus posiciones, forman a sus militantes. Eso ocurre en todos los partidos. El problema empieza cuando lo que se dice en esa sala queda registrado. Y cuando lo que se dice revela que el discurso público que el gobierno da en los medios y el discurso real que circula puertas adentro son 2 cosas completamente distintas. Marcano, en un momento de esa sesión, habló de cómo manejar a quienes critican la regularización. Y su consejo fue el siguiente: cuando vengan con la tontería de que esto es masivo, pegarles, por favor, porque es lo que se merecen. Y más adelante, sin que nadie le parara los pies, remató: hay que darle una hostia en la jeta al facha, que hable sin fundamento sobre la nacionalización de los inmigrantes latinoamericanos. Hay que pararse aquí un momento. Un diputado de la Asamblea de Madrid, institución que existe para representar a los ciudadanos de esa comunidad, todos los ciudadanos, incluyendo a los que tienen una opinión crítica sobre la política migratoria del gobierno, acaba de pedir que se agreda físicamente a quienes expresen esa opinión. Y el término que usó para definirlos fue fachas. Ese es el umbral que ha cruzado el PSOE en esta reunión. Ya hay españoles a los que se puede golpear con la bendición de un representante electo, y la línea que los convierte en objetivo es tener una opinión diferente sobre inmigración.
Alberto Cabeza, el secretario general del PSOE en Rivas, no corrigió a Marcano. Lo que hizo fue justificarle públicamente al día siguiente ante el Pleno Municipal e insistió en que hay que pegar fuerte a todos los que critiquen la norma. Dos dirigentes del mismo partido, en dos escenarios distintos, con el mismo mensaje. Esto no fue un lapsus, fue una posición. Ahora bien, todo lo anterior es escandaloso. Pero si nos quedamos solo con el escándalo de las palabras, nos perdemos lo importante. Porque las palabras de Marcano no surgieron de la nada, surgieron de un contexto. Y ese contexto es mucho más revelador que cualquier insulto. ¿De qué estaban hablando exactamente en esa reunión? De cómo funciona el proceso de regularización que el gobierno puso en marcha. Y en ese mismo evento, Marcano explicó algo que hasta ese momento no había trascendido con tanta claridad. El gobierno decidió dar el control del proceso a las ONG porque temía que los ayuntamientos gobernados por el PP pudieran sabotearlo. Leamos esto despacio. El gobierno de España diseñó un proceso administrativo que afecta a cientos de miles de personas y que tiene consecuencias legales, sociales y económicas de primer orden. Y en el momento de ejecutarlo, en lugar de apoyarse en la estructura administrativa del Estado, en los ayuntamientos, en las delegaciones provinciales, en los registros municipales, decidió canalizar buena parte de la gestión a través de organizaciones no gubernamentales y sindicatos del llamado tercer sector. La razón que dio Marcano a sus militantes fue que varios ayuntamientos del PPE podrían sabotear el proceso si tenían control sobre él. Esto genera varias preguntas que el gobierno no ha respondido. Primera, si un proceso es legalmente correcto, si cumple la ley, si está respaldado por un real decreto con fuerza de ley, ¿cómo puede sabotearlo un ayuntamiento? Los ayuntamientos aplican la ley, no la interpretan a su antojo. Si el proceso era legalmente sólido, ningún alcalde del PPE tenía margen para bloquearlo. El hecho de que el gobierno temiera ese bloqueo sugiere que el proceso tiene zonas grises, requisitos que pueden cumplirse de distintas maneras, márgenes de discrecionalidad que en manos de administraciones hostiles podrían cerrarse en lugar de abrirse. Segunda, ¿quién fiscaliza a las ONG que ahora tienen poder sobre este proceso? Los ayuntamientos, aunque estuvieran gobernados por el PPE, son instituciones públicas, tienen interventores, tienen plenos, tienen oposición municipal, tienen control ciudadano. Sus decisiones son públicas y recurribles. Una ONG no tiene ese nivel de escrutinio público. Sus criterios internos, sus prioridades, sus posibles vínculos con el partido que les ha dado este encargo, no están sometidos al mismo nivel de control democrático que una administración pública. El gobierno ha sacado el proceso del ámbito de lo fiscalizable para meterlo en el ámbito de lo opaco. Tercera, ¿qué organizaciones concretas tienen ese poder? El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones habilitó a cientos de organizaciones del tercer sector y a sindicatos para asesorar a los inmigrantes ilegales y para emitir los certificados de vulnerabilidad que son necesarios para acceder al proceso de regularización. Esos certificados son la llave. Sin ellos no hay regularización posible y esa llave la tienen en la mano entidades que el gobierno ha seleccionado y que en muchos casos tienen vínculos orgánicos o financieros con el propio Partido Socialista o con sus socios de coalición. Cuarta, ¿cuánto dinero público ha ido a parar a esas organizaciones en los últimos años? Esa es la pregunta que nadie ha respondido todavía con datos completos. Pero los números que sí se conocen sobre subvenciones a entidades del tercer sector vinculadas al área de migraciones y refugio son llamativos. Millones de euros en contratos y subvenciones a organizaciones que ahora tienen en sus manos parte del proceso de regularización de más de 500.000 de personas. Porque eso es de lo que estamos hablando. 500.000 de personas en situación irregular en España. Ese es el volumen que el propio Marcano mencionó en su charla. 500.000 de personas que, si el proceso llega a buen puerto, obtendrán permiso de residencia y trabajo. Y que en el futuro podrán solicitar la nacionalidad española y con ella el derecho a voto. La regularización extraordinaria no es solo una medida social. Es también
Vista con perspectiva, una operación política de largo plazo cuyas consecuencias electorales se medirán dentro de años. ¿Es eso legítimo? Cada ciudadano puede tener su opinión. Pero lo que no puede negarse es que el gobierno tiene un interés político concreto en el resultado de este proceso, y que ese interés político ha influido en cómo ha sido diseñado. El hecho de que Marcano lo explicara sin pudor ante sus militantes, creyendo que estaba en un espacio seguro, es precisamente lo que lo convierte en tan valioso como documento. Cuando los políticos hablan en privado, dicen lo que realmente piensan. Y lo que realmente piensa el PSOE sobre quienes critican esta regularización es que merecen una hostia en la jeta. Pero sigamos, porque hay más gente hablando. Y lo que están diciendo tampoco ha llegado a los grandes medios con la amplitud que merece. La plataforma Juntos Pol GC, que agrupa a agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, ha presentado en las últimas semanas una denuncia detallada sobre irregularidades en la aplicación del Real Decreto de Regularización. Y lo que describen no es una opinión política, es lo que están viendo sobre el terreno, día a día, en sus puestos de trabajo. Hablan de cobros ilegales, de personas que están pagando a intermediarios para conseguir los certificados de vulnerabilidad que las ONG están emitiendo. Intermediarios que conocen los criterios, que conocen a los evaluadores, que ofrecen sus servicios por un precio. Eso es corrupción en el proceso de regularización, y los propios policías lo están denunciando. Hablan de fraude documental, de documentación que no cuadra, de certificados emitidos de manera irregular, de personas que acceden al proceso con papeles que no reflejan su situación real. Los agentes que tienen que verificar esa documentación están advirtiendo de que el sistema tiene agujeros por los que caben camiones. Y hablan de efecto llamada, de llegadas de inmigrantes desde terceros países europeos, pakistaníes desde Reino Unido, senegaleses desde Francia, que se están produciendo precisamente ahora, coincidiendo con la apertura del proceso de regularización. Gente que ya estaba en Europa, en situación irregular o no, y que se está desplazando hacia España porque la ventana está abierta y quieren pasar por ella antes de que se cierre. Todo esto lo están diciendo policías, no blogueros, no periodistas de la derecha, no políticos de la oposición. Agentes en activo, con años de servicio, que están describiendo lo que ven con sus propios ojos en las comisarías y en los pasos fronterizos. Y el gobierno no ha respondido a ninguna de estas denuncias. El ministro de Inclusión no ha convocado una rueda de prensa para explicar qué mecanismos de control existen para evitar el fraude documental. La ministra de Interior no ha anunciado ninguna investigación sobre los supuestos cobros ilegales. Nadie en Moncloa ha dicho nada que no sea repetir que la regularización es una medida justa, necesaria y bien diseñada. Lo que sí ha hecho el gobierno es asegurarse, a través de Marcano y otros dirigentes, de que sus militantes sepan cómo responder a las críticas. Y la respuesta que han elegido darles es pegarles. Vale la pena recordar en qué contexto político se produce todo esto. España lleva años en la parte baja de los rankings europeos en lo que respecta a percepción de la corrupción. Transparencia Internacional situó a España en 2025 por debajo de países como Ruanda y Arabia Saudí en su índice de percepción de la corrupción. Y lo hizo después de un año en el que el exministro de Transportes José Luis Ábalos entró en la cárcel, en el que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán también fue encarcelado, y en el que el juez Peinado procesó a Begoña Gómez, la mujer del presidente, por tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Ese es el escenario en el que el gobierno decide ejecutar una regularización masiva de 500.000 de personas, entregando el control del proceso a entidades afines, blindándolo frente a las administraciones de la oposición y advirtiendo a sus militantes de que traten a puñetazos a quien lo critique. Merece la pena pensar en cómo habría cubierto esto la prensa si quien lo hubiera dicho fuera un diputado del PPE o de Vox. Imagina el titular. Imagina la indignación. Imagina la exigencia de dimisiones, los editoriales, los tertulias de televisión dedicadas durante días al tema. Pero Marcano es del PSOE. La reunión fue a puerta cerrada. Y la noticia la publicó OK Diario.
Así que muchos españoles que esta mañana se levantaron y pusieron las noticias en la televisión pública o en la radio convencional no saben que esto ocurrió. Eso también dice algo. Dice algo sobre qué historias se convierten en escándalo nacional y cuáles se quedan en el perímetro de los medios considerados afines a la derecha. Un diputado de la Asamblea de Madrid pidió que se golpeara a los ciudadanos que critican una política del gobierno. Eso debería ser noticia en cualquier democracia sana, con independencia del partido al que pertenezca quien lo dijo. Volvamos al proceso de regularización en sí, porque hay detalles que todavía no hemos tocado y que son importantes para entender el alcance real de lo que está pasando. El Real Decreto de Regularización Extraordinaria permite a personas en situación irregular en España obtener un permiso de residencia y trabajo si cumplen determinados requisitos. El más importante es demostrar un arraigo en el país, tiempo de empadronamiento, vínculos laborales, integración en la comunidad. Para acreditar esa situación de vulnerabilidad o arraigo, el solicitante necesita un certificado emitido por una entidad autorizada. Y ahí está la bisagra de todo el proceso. ¿Quién decide si alguien está en situación de vulnerabilidad? Las ONG y los servicios sociales. ¿Qué criterios aplican? Los que el Ministerio ha establecido, con los márgenes de interpretación que el Ministerio ha dejado abiertos. ¿Hay apelación si el certificado es denegado? Sí, pero los plazos y los procedimientos son complejos para personas sin asistencia jurídica. ¿Hay control cruzado entre las distintas entidades emisoras para evitar duplicidades o fraudes? Los agentes de policía dicen que ese control es deficiente. El Ministerio dice que el proceso tiene todas las garantías. Alguien está mintiendo, o al menos ocultando información relevante. Y como siempre en estos casos, la verdad completa tardará meses o años en salir a la luz. Para entonces, el proceso habrá concluido, los permisos habrán sido emitidos y las consecuencias serán irreversibles. Hay otro elemento que Marcano mencionó en su charla y que merece atención. Habló de la posible vía hacia la nacionalidad española para los inmigrantes latinoamericanos que sean regularizados. La ley española ya tiene un régimen especial para los ciudadanos de países hispanohablantes. Pueden solicitar la nacionalidad después de 2 años de residencia legal, frente a los 10 que se exigen a la mayoría de los extranjeros. Si un inmigrante latinoamericano es regularizado hoy, en 2 años puede ser español, y con la nacionalidad española llega el derecho a voto. Marcano no dijo esto como un secreto vergonzante. Lo dijo como un argumento para defender la regularización ante sus militantes. Y tiene sentido como argumento político. Si regularizas a 500.000 de personas, y una parte significativa de ellas son latinoamericanas, y en 2 años pueden votar, y tienden a votar a partidos de izquierda por razones que tienen que ver con sus propias experiencias y con quienes les han tendido la mano en el país de acogida, el efecto electoral de largo plazo no es despreciable. Eso no quiere decir que la regularización sea exclusivamente una operación electoral. Las políticas migratorias tienen múltiples dimensiones: humanitaria, económica, social, de seguridad. Pero ignorar la dimensión política de este proceso, ignorar que el gobierno tiene incentivos electorales muy concretos para ejecutarlo de esta manera, sería ingenuo. Y la forma en que Marcano habló del proceso ante sus militantes, con el desparpajo de quien está entre los suyos, sugiere que esa dimensión política está muy presente en la cabeza de quienes lo diseñaron. ¿Y qué va a hacer la oposición? El Partido Popular ya ha expresado su rechazo al proceso. Varios alcaldes del PPE han anunciado que no van a facilitar el acceso a las instalaciones municipales para el proceso, aunque el Ministerio ha dicho que no necesitan hacerlo precisamente porque las ONG tienen esa capacidad. Vox ha pedido la derogación inmediata del Real Decreto. Pero el decreto está en vigor. El proceso está en marcha, y salvo que el Tribunal Constitucional lo tumbe o que un futuro gobierno lo revoque, los efectos serán permanentes. El Tribunal Constitucional, por cierto, empresas, autónomos y ciudadanos están trabajando ya con sus abogados para articular recursos contra el decreto. Los motivos jurídicos que se están estudiando pasan por la forma en que fue aprobado, por los posibles excesos reglamentarios
y por si el decreto invade competencias que corresponden a las Cortes Generales. Es una batalla jurídica que acaba de empezar. Mientras esa batalla se desarrolla en los tribunales, en las calles, en los consulados, donde se están formando colas kilométricas de personas que intentan iniciar su proceso de regularización, el gobierno sigue con su discurso oficial. Pedro Sánchez celebra hoy el Día del Trabajador, presumiendo de que España tiene más empleo y más derechos que nunca. Sus ministros recorren las manifestaciones del 1 de mayo. Y en algún pleno municipal de Rivas-Vaciamadrid, el secretario general del PSOE local insiste en que hay que pegar fuerte a quien se atreva a criticar. Esto es lo que hay debajo del discurso oficial. Un proceso opaco, gestionado por entidades afines, con denuncias de fraude que los propios policías están poniendo sobre la mesa. Y con dirigentes del partido en el gobierno que responden a las críticas con llamadas a la violencia física. No con argumentos, con puños. Y aquí hay algo que conviene señalar con claridad, porque es fácil que se pierda en el ruido del escándalo. Marcano no es un militante de base que se fue de la lengua en un bar. Es un cargo electo, un representante en la Asamblea de Madrid. Una persona que tiene escaño, que tiene despacho, que cobra un sueldo pagado por los ciudadanos madrileños, todos ellos, incluidos los que él llamó fachas y a quienes pidió que golpearan. Y después de que sus palabras trascendieran, el PSOE no le pidió que se disculpara. Alberto Cabeza lo defendió. El partido guardó silencio. Ese silencio es también una respuesta. Cuando un partido político no condena a uno de sus cargos electos por pedir que se golpee a los ciudadanos que critican sus políticas, ese partido está diciendo que esa posición es aceptable dentro de sus filas. Puede que no sea la posición oficial. Puede que ningún portavoz del PSOE se atreva a decirlo en una rueda de prensa. Pero la ausencia de condena es una forma de respaldo. Y el hecho de que Cabeza haya ido más lejos y haya repetido el mensaje, insistiendo en pegar fuerte a los críticos, convierte lo que podría haber sido un error individual en algo con más peso. Hace tiempo que en España hay un debate sobre los límites del lenguaje político, sobre si las palabras generan un clima que luego tiene consecuencias físicas. Ese debate ha sido utilizado muchas veces desde la izquierda para responsabilizar a los partidos de la derecha de la violencia que puedan cometer sus simpatizantes. Lo que ocurre en Rivas-Vaciamadrid da vuelta a ese argumento. Aquí, el lenguaje violento no es una imputación que los rivales atribuyen a un partido. Es una instrucción que un cargo electo da directamente a sus militantes. Textual, grabada, sin posibilidad de negación. Queda por ver si esa grabación llega a algún expediente disciplinario, si la Asamblea de Madrid toma alguna medida, o si el asunto se diluye en el ciclo de noticias como tantos otros que en otros países habrían supuesto una dimisión automática. España tiene una larga historia de escándalos que no tienen consecuencias. La lista es tan larga que ya casi nadie se sorprende cuando un cargo público dice algo indefendible y sigue en su puesto al día siguiente. Pero hay algo que sí cambia cada vez que un episodio como este sale a la luz, y es la imagen que los ciudadanos tienen de sus representantes. Cada palabra de Marcano, cada silencio del PSOE después de ella, cada defensa de Cabeza, suma en la cuenta que los ciudadanos llevan internamente sobre quién es digno de su confianza y quién no. Esa cuenta no se salda en Twitter ni en las tertulias, se salda en las urnas. Las elecciones andaluzas son dentro de 16 días. Es la primera gran cita electoral desde que el proceso de regularización arrancó, desde que el juicio del caso Ábalos está en pleno desarrollo en el Tribunal Supremo, desde que Begoña Gómez ha sido procesada por 4 delitos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en Andalucía, lleva meses intentando desconectar su campaña de los escándalos del gobierno central. Esta mañana ha estado en Cártama junto a Sánchez en el primer acto de la campaña oficial. La imagen que proyectan juntos dice más que cualquier discurso. Son el mismo proyecto político. Ganen lo que ganen en los próximos 16 días. Las encuestas dan al PP de Juanma Moreno en torno a los 55 o 57 escaños. La mayoría absoluta está en 55. Vox ha perdido fuerza. El PSOE lleva meses en mínimos históricos en Andalucía.
La aritmética no favorece a Montero y el contexto nacional tampoco. Pero las elecciones las gana quien moviliza más a su electorado. Y si algo ha demostrado la política española en los últimos años es que los escándalos, por graves que sean, también movilizan al electorado del partido que los protagoniza. La indignación va en los dos sentidos. Lo que está claro es que este 1 de mayo, mientras los sindicatos marchan en Málaga bajo el lema de salarios, vivienda y democracia, y mientras los ministros del gobierno se hacen fotos en las manifestaciones, hay cosas que están pasando que no forman parte de ningún lema oficial. Un diputado socialista que pide dar golpes a quienes disienten. Policías que denuncian fraude en el proceso de regularización. ONGE con poder administrativo y sin el escrutinio que tienen las instituciones públicas. Y un gobierno que frente a todo eso responde con silencio o con la misma instrucción que le dio Marcano a sus militantes: pegar fuerte. Eso es lo que hay hoy en España. Eso es lo que este canal va a seguir contando, mientras otros miren hacia otro lado. Si este vídeo te ha aportado algo, si crees que esta información debería llegar a más personas, compártelo. Con un familiar, con un amigo, con alguien de tu entorno, al que le importe lo que está pasando en este país. El algoritmo premia a los canales que generan conversación, y la mejor forma de que este tipo de contenido llegue más lejos es que sean los propios espectadores quienes lo empujen. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Marcano debería dimitir? ¿Crees que el PSOE debería haber actuado diferente? ¿Crees que el proceso de regularización tiene garantías suficientes o que hay demasiados agujeros? El debate está abierto. Aquí, en este canal, todas las opiniones tienen cabida. Todas menos una, la de quien prefiere no enterarse. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Mañana hay más.